enciendan los motores. Lo que quiere decir que el alerón está trabajando, está compensando la sustentación que hace levantar el coche por el paso del aire. El alerón un pelín más grande, pero el alerón está ayudando a empujar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona la aerodinámica en un coche de rallies? ¿Es realmente importante? Hoy vamos a un túnel de viento a probarlo. Vamos a probar diferentes Subarus de diferentes generaciones para ver cómo han mejorado la aerodinámica. Eso sí, el túnel de viento es en miniatura. ¡Suba! Señor, dije suba. Y los coches también. Esto es un C3 sin alerón y le podemos poner alerón y veremos cómo afecta todo esto. Tenemos para controlar cómo hace el lift. El presupuesto no nos daba para hacerlo a lo grande, pero creo que es suficiente. Y además tengo que es Lluís de WRC Wings, que es un experto en aerodinámica. Chicos, dejadme en comentarios si queréis que probemos algún coche en concreto. Dejadmelo por ahí en los comentarios. Y ya que estáis por ahí, suscribid ahí. Nada, vamos a darle caña, así que dentro vídeo. Hoy vamos a meter el coche en un túnel de viento. Bueno, no el real, sino uno en miniatura. Pero vamos a probar la aerodinámica del Subaru. Eso sí, creo que me voy a meter yo en el túnel de viento. Hace un calor horrible. He quedado con Lluís de WRC Wings, que vamos a probar toda la aerodinámica de los Subarus. Él sabe un montón sobre aerodinámica y además tiene un blog dedicado y todo. La verdad es que es alucinante. ¡Oh, Dios, qué calor que hace, por favor! Por hoy parece que es el día más caluroso del año. ¿Qué pasa? Estamos a 42 grados en Barcelona. Aquí tengo uno de mis coches teledirigidos para poder probarlo en el túnel de viento. Hemos venido a la Universidad de Rovira i Virgili, aquí de Tarragona. Tengo que entrar a aparcar, no sé muy bien dónde. No, mira, aquí está Lluís. Un plaer, tío, hasta aquí. pero, ¿qué pasa aquí? ¿Regala los Subarus o algo? Guau. ¡Qué brutal! Dios, qué guapo. Hemos venido aquí a la Universidad Rovira i Virgili. Aquí tenemos Subarus de la gente que viene conmigo. Aquí está Lluís de WRC Wings. Él es un experto en aerodinámica de los coches de rally y le flipa investigar, ver cómo funcionan todas las cosas. Y bueno, hoy vamos a probar este cacharro, entre otros. Es de cuando era pequeño, que me flipaba. No es que sea algo de ahora. Vamos allá. Let's go. Me cago en la madre. ¿Qué tal? Un placer, Guillem. Guillem. Wow, estos los hace él, qué guapos. Cuando llegué conocí a OneMan, bueno, realmente al creador de la marca, ya que hace Subarus teledirigidos y esto es el panfleto, en concreto la versión del 555 que no existía ahí. Básicamente se lo hizo para él y mucha gente se lo pidió y dijo, bueno, pues nada, estas son las instrucciones y bueno, pues aquí explica cómo tienes que montarlo. Qué guapo, la verdad es que está súper currado. La cuestión es que él traía bastantes 555s y algún que otro coche. També Subaru fan de sempre. Bé, ximarda. I dels cotxes de ràdio control també. Va impressió 3D i bueno, feia temps que em corria la idea pel cap d'intentar fer una carrosseria. Pues imprimint en 3D el motllo i termoconformant el plàstic et surt una carrosseria. Wow. Aquest model no estava al mercat. Principios básicos. Cuando queremos que un coche corra, lo que intentamos es que sea lo más aerodinámico posible para que el aire fluya de la manera más perfecta. Si yo pongo aquí una pared o un plano enorme, el coche no va a tirar. Básicamente porque hará mucha resistencia al aire. Pero a la vez el aire pasa por arriba y por abajo y nos puede llegar a hacer levantar el coche, no que vuele, pero que sí que perdamos un poco de tracción con las ruedas. Así que lo que buscamos es que el coche sea lo más aerodinámico posible para que el aire no nos crea resistencia, pero a la vez que nos sujete en el suelo para transmitir la máxima potencia a la carretera. Un ejemplo son los alerones o los splitters que hacen que el coche baje más. Cada elemento tiene una función, porque por ejemplo el splitter se utiliza para bajar el morro, de esa manera tengas mejor tracción para girar. En cambio, un alerón trasero hace que puedas transmitir más potencia al suelo. ¿Lo habéis entendido? ¿Lo ha entendido? Sí. Un túnel de viento, sitio donde intentamos reproducir las condiciones, en este caso que un automóvil se va a encontrar en la naturaleza. Necesitamos un flujo de aire muy estable, muy homogéneo. Por tanto, bueno, necesitamos una impulsión de aire, que es lo que nos va a generar el chorro de aire donde vamos a medir. Y en nuestro caso, en este túnel, se dispone de 4 ventiladores, pero claro, ya os podéis imaginar que cuando un ventilador impulsa el aire, no te da un chorro de aire homogéneo, te da un chorro de aire circular. Este aire que hay que calmar, ¿no? Lo que queremos es que nos llegue muy estratificado, muy homogéneo. Por eso veréis aquí, todos estos paneles de aquí son filtros. Para poder canalizar el aire utilizamos 3 filtros. El primero es sencillamente un filtro de partículas para no mandar basura a nuestro experimento. ¡No tengo basura! ¡No!
Y luego tenemos 3 filtros en forma de nido de abeja para canalizar bien el aire y que salga totalmente recto. Y al final del todo tenemos como una especie de encerrona, por decir algo, que hace que el aire coja más velocidad. Acelera el aire porque reduces la área de salida, de manera que tenemos una salida de 1,8 por 1,8 de aire, en el cual en un 90 y pico % de esta superficie podemos asegurar un flujo de aire homogéneo. Para que lo entendáis, tendremos un flujo de aire homogéneo, significa que es todo igual a una velocidad totalmente igual. Quiere decir que yo puedo medir aquí, o aquí, y la velocidad del aire será homogénea, será la misma. Para medir utilizamos tubo de Pitot, que habréis visto en los test del rallies, por ejemplo, de Fórmula 1. Es un aparato muy fiable. Con esto podremos calcular la velocidad del aire de una manera muy fiable. ¡Huracán! No, los animales siempre son los primeros que saben de todo. En el experimento compararemos 2 fuerzas, la fuerza de resistencia del aire y la fuerza de sustentación. La fuerza que hace la resistencia del aire es el empuje que hace el aire al apretar el coche hacia atrás. El aire empujará el coche hacia la célula y esta medirá la fuerza que está haciendo el aire. Cuando el coche empuja hacia atrás podremos saber la fuerza que hace el aire. Y luego tenemos la fuerza de sustentación, si el coche se levanta o se pega hacia el suelo. Y para poder hacerlo utilizaremos 2 sensores de peso, uno en cada eje, y mediremos el coche cuando esté parado y con diferentes velocidades de aire. Entonces sabremos si se agarra más al suelo o se va para arriba y pierde tracción. Si es que lo levanta o si es que lo baja con alerones o sin alerones. ¡Qué guay, tío! Tanto que es profe. Ya te digo. Lo que va a ser muy guapo. Intentamos avanzar contra el aire, notamos una resistencia, ¿no? Según habéis sacado la mano por la ventanilla, notas que el aire se te lleva la mano para atrás. La resistencia del aire, lo que llamamos el drag. La componente vertical depende de la configuración del coche. Cuando el aire ejerce fuerza hacia arriba, lo que puede hacer es levantar un avión. Si tenemos un alerón, lo que hace es pegarnos el coche al suelo, pero si no tenemos un alerón, también puede ejercer sustentación como si fuera un avión. Oh my God. Quizás esto es un poco exagerado, pero todos los coches de calle sufren de sustentación. Para ello se utilizan alerones y diferentes elementos para poder hacer que se agarren al suelo y que puedan transmitir bien la potencia. Y en el caso de la competición es aún más importante, porque queremos que toda la potencia del motor se transmita al suelo. Y luego hay una tercera componente que es la componente lateral, es la que podríamos pensar en las velas de los barcos. A nivel de coches de rally, por ejemplo, tiene efecto cuando un coche derrapa. El culo va de lado y se encuentra la fuerza del aire en sentido contrario. Por eso los coches, todos actuales, tienen varios paneles verticales en el alerón trasero, que lo que hace es aprovechar esa fuerza del aire para estabilizar el culo. Ahora entiendo la utilidad del alerón del Subaru World Rally Car. Eso explica muchas cosas. Si este vídeo recibe suficiente apoyo y me llega el presupuesto, compraré un alerón del World Rally Car, lo pondré en el Subaru y veremos si realmente afecta o no. Todo esto junto a Lluís en un test en tierra. Derrapar y probar si realmente eso funciona o no. Y si lo hacemos, iremos cambiando de alerón y tal para ir probándolo. Pero, sinceramente, necesito vuestro apoyo porque es algo... ¡Quiero ser rico! Aunque sea, suscribiros ahí, que es gratis. Por ejemplo, los híbridos actuales explican los pilotos que son muy torpes en el sentido de que cuesta mucho de hacerlos derrapar, pero cuando derrapan cuesta mucho de contenerlos, de frenarlos. Estos paneles verticales aprovechan esa fuerza del aire lateral para que el coche no derrape tanto, no haga tanto sobreviraje, por tanto sea más eficiente al tomar la curva. Y como he dicho antes, en este experimento mediremos el drag, que es la fuerza de resistencia del aire, y el efecto vertical, lift si nos empuja hacia arriba o downforce si nos empuja hacia abajo. Para poder calcularlo utilizaremos esta fórmula. La fuerza de drag es igual al coeficiente de resistencia por un medio de la velocidad al cuadrado por la densidad del aire por el área frontal del coche. Oye, despacio, cerebrito. La fuerza de drag nos lo dará el sensor, pero lo que queremos es el coeficiente de resistencia. Podría sacar el valor del coeficiente de resistencia. Así podremos comparar nuestros coches según su coeficiente de resistencia. Para calcular el coeficiente de lift o de downforce es la misma expresión, pero cambiando el área por la área de abajo, del suelo del coche. Sé que es complicado, pero después de toda esa información vais a entender todo mucho mejor. Espero. ¿Examen o no? Ahora sí, era el momento de probar coches, a ver qué pasaba con cada uno. Estos serán nuestros sujetos de experimento. Tenemos bastantes coches, pero vamos a empezar primero con ese Citroën World Rally Car. Este coche es el que utilizan ellos para las prácticas y tiene fondo plano. Aquí tiene un difusor creado en 3D que está súper chulo y el alerón que se puede quitar para comprobar cómo resiste y cómo afecta. Hacer así y ya está, alerón puesto. Primero vamos a ver cuánto pesa el coche para poder calcular cuánto se levanta o cuánto no se levanta. De momento hemos puesto el coche sin alerón para ver cómo actúa sin alerón y luego le pondremos para ver el cambio. 611 y 425. Y ahora con el túnel en marcha. Haremos 3 pruebas con diferentes velocidades con 3, 8 y 12 metros por segundo. ¿Lo he hecho bien? No. 8, 10 y 12. Nada puede valer sal.
Vale, estamos ahora a 8 metros por segundo. Más o menos 4,50 y aquí está midiendo 4,25. Este no está midiendo bien. Queréis callaros, así no hay quien se oiga pensar. Quiero cacahuete. Sí, ya se oye. Voy a explicaros de aquí porque hay un montón de ruido de la máquina de viento. Como primer dato, a 8 metros por segundo, el Citroën C3 World Rally Car nos daba 0,47 de coeficiente de resistencia. Es real, tenemos que tener en cuenta que es un túnel pequeño, una escala pequeña, pero que realmente no buscamos un valor absoluto. Lo que buscamos es comparar qué pasa con o sin alerón y la comparativa entre otros coches. Creo que la mejor comparativa es entre el 555 y el 22B, que es como la evolución. Vamos a subir la velocidad aún más, a ver qué pasa. ¿A poco los edificios vuelan? ¡Ah! Hemos empezado que nuestro coche pesaba 936 gramos y hemos hecho 8 y 10 metros por segundo. El peso ha bajado a 875 y 840. Ha disminuido. ¿Qué significa que el peso haya disminuido? Porque realmente el coche sigue pesando lo mismo. Significa que al aumentar la velocidad, el coche ha empezado a hacer lift, al levantarse, tener menos peso y por lo tanto menos tracción. Lo explico así porque Jules lo explica de manera muy técnica y no sé si todo el mundo lo entenderá. Si es peso menos la fuerza de sustentación, es la fuerza resultante que yo estoy midiendo, quiere decir que si el peso es el mismo, la fuerza de sustentación, pues en este caso son casi 100 gramos, ¿no? 96 gramos. O la fuerza de sustentación, solo a 10 metros por segundo ya son 96 gramos, que es más de un 10% del peso del coche. Si yo siguiera, pues esto seguiría bajando. No volaría porque no dejabas, pero si pierdes 2 o 3, o sea, pierdes un 20 o un 30% del peso, quiere decir que pierdes un 20 o un 30% de la potencia que puedes transmitir al suelo. Entonces vamos a probar el mismo coche, pero con alerón, a ver si afecta. Bueno, ponemos el alerón. Los alerones son de materiales ligeros, por tanto el peso no va a cambiar mucho, pero tenemos que mirar el peso otra vez. Ahora hemos puesto ya el alerón al coche, ha aumentado 30 gramos el peso, pero vamos a ver cómo hace la sustentación ahora. ¿Están encendiendo ya esto? Es que el coeficiente ha subido, por efecto del alerón. Va a subir la velocidad. Ahora 10 metros por segundo. Unos momentos después. La pérdida de peso del coche ahora es de 56 gramos, no los 96 de antes. Lo que quiere decir que el alerón está trabajando, está compensando la sustentación que hace levantar el coche por el paso del aire, la diferencia de velocidades entre la cara superior y la cara inferior del coche, pero el alerón está ayudando a empujar. Esta vez la bajada de peso fue casi la mitad, 56 gramos solamente. Claro, el problema que tenemos es que no tenemos suficiente velocidad como para ver cómo esto realmente se iría para arriba. Y por eso podemos ver, en rallies no tanto, pero en Fórmula 1, por ejemplo, cargas de 500, 600 y 800 kilogramos generadas por los alerones. Rallies es menor porque los alerones son más pequeños, la velocidad es más baja y las condiciones son más irregulares, pero aún así se genera bastante carga, ¿no? Ya podemos hacer lo mismo, pero con otros vehículos. Vale, vamos a empezar con el BRZ de Japan GT. Vale, aquí tenemos el Subaru BRZ con un montón de dinámica. Mirad los alerones que tiene por aquí. Tendrá mucho más agarre, pero tiene mucha más área. Ahora vamos a calcular cuánto es y ver si funciona mejor o no. Esto es una pasada. Es una pasada, tío. Hemos visto ya el peso del BRZ. Pesa un pelín más. Vamos a encender ya la máquina. ¡Enciendan los motores! La reducción de peso son 36 gramos sobre 1,300. Todos esos alerones lo mantienen bien pegado al suelo, tan solo a 10 metros por segundo. El valor del producto, del coeficiente por el área, es más bajo que los obtenidos en el Citroën, però també és possible que l'àrea frontal és més baixa. El Citroën és més alt. El Citroën es molt alt. Tot ajuda. Seguiremos con el mítico 555. De este tenemos varias versiones, la versión de serie y la versión de Rally y de Rally Safari. Realmente la de Rally es muy parecida, pero el alerón varía un poquito, es un poco más pequeño. Por el resto es prácticamente igual. Y luego tenemos la versión Safari con el snorkel y las protecciones. ¿Afectará eso o no afectará? Y para acabar de compararlo tenemos el 22B, que es la evolución. Un coche aerodinámicamente mucho mejor y tenemos dos versiones, esta y el mío. Este coche lo mejoraron y pusieron un alerón un pelín más grande que en comparación al del 95, además de ser mucho más gordo. Y creo que mejor aerodinámicamente. Al final los coches de rally son coches de serie modificados para poder correr, pero realmente la aerodinámica es muy parecida a la de serie. Subaru 555, la verdad es que es súper bonito, muy guapo. Tiene un poco más de peso adelante, porque tiene el motor adelante, veremos cómo actúa. Mucho más tarde. El producto del área frontal, el coeficiente, es un intermedio entre el C3 y el BRZ. Está en 1,17, 1,16, lo cual
parece lógico. No tiene el área frontal del C3, pero es más alto que el BRZ y la aerodinámica pues es bastante parecida, aunque tiene menos alerones. Y a nivel de sustentación, como tiene menos alerones, pues pierde más peso, pierde 74 gramos sobre 1260, que sería pues poco más de un 5%. El siguiente que vamos a probar es el Subaru 22B, que realmente es la evolución del 555, todo por un cambio de regulaciones en el World Rally Championship. El 555 era un grupo A y en el 97 se pasó a la regulación World Rally Car, coches creados específicamente para correr, de los cuales había que crear X coches de serie, pero el 22B era muy parecido al 555, lo que más gordo, más grande, con solo 2 puertas y con un alerón más gordo. Así que en el papel este coche debería ser mejor aerodinámicamente hablando. ¿Existe esa palabra? Millor que el 96, fixeu-vos, està en bu, està pràcticament al nivell del BRZ, i a nivell de sustentació també una mica menys, ha perdut un 5,3% del pes, mentre que l'altre perdia un 5,8%. El BRZ perdia un 2,7% només. Fixeu-vos, el Citroën sense aleró perdia un 10%, amb aleró ja baixava un 5,8%, l'RZ 2,7% i aquests 5,8 i 5,3%. Sí. Es veuen diferències. Vamos a poner el mío ahora, a ver si aguanta bien. Ahora vamos a probar mi 22B, que es un pelín diferente y pesa un poquito menos. Más tiene estos cacharritos por aquí, que bueno, podría servir de splitter más o menos. Vamos a ver si hay mucha diferencia. La verdad es que como maqueta no es muy diferente. Vale, Luis, métele caña. Bueno, vamos a ver cómo se ha comportado el 22B en comparación al otro. Este está muy bonito, este está precioso, está recién pintado de ayer. El coeficient, el primer igual, después ha pujat una mica, la sustentació també ha pujat més. Ahora es el turno del 555 versión Safari. Tiene aquí el snorkel, precioso, retrovisores bastante pequeñitos, pero tiene toda esta parrilla para que no entre mierda ni nada. Y bueno, además el coche es muy bonito, el coche se ve precioso con todo. O 16, o 17 o 20. Wow. La sustentació és més petita perquè pesa més, però ha variat 51 grams i aquí havia variat 70 grams. Però el snorkel no té, almenys aquí no es nota. 555 con el modo Safari tampoco ha diferenciado tanto del normal. La verdad es que yo esperaba que hiciera un cambio bastante más sustancial y eso que lleva el snorkel, pero no se ha notado mucho y la defensa tampoco ha afectado demasiado. Tengo que deciros que hacer este experimento me ha gustado muchísimo. El ejemplo mejor era el C3 World Rally Car con y sin alerón. Se notaba mucho la diferencia. Varía muchísimo respecto con y sin alerón. 159 a 93.11. Que también me ha gustado mucho es comparar el Subaru del 96 con el 22B, que es como su evolución seguida. Y comparándolos se nota bastante la mejora aerodinámica que hicieron. Creo que es un experimento bastante interesante y me gustaría hacer algo más en el futuro. Te veré en el futuro. En el pasado. ¡Exacto! Si soy sincero, todo esto fue muy improvisado, pero para la siguiente creo que voy a flipar 3 pueblos y hacer 50 alerones distintos. Los diseñaré y imprimiré en 3D y los iremos probando a ver cuál es mejor. Si os gustaría que lo hiciera, dejadlo en comentarios y así sabré que queréis que lo haga. Que por eso creo que hay... Y tras todo esto nos fuimos a comer, pero antes fuimos a pasear un poco con los Subarus de calle. Bueno, pasamos del radio control al real. Y nada, chicos, con estas magníficas vistas nos vemos al próximo.